Vamos a comenzar entonces con el teórico número 13, que tiene que ver con digestivo 1, donde vamos a abordar algunos temas relacionados a patología gastroesofágica, especialmente vinculados a los trastornos inflamatorios. Bueno, vamos a comenzar con algunos conceptos básicos sobre el estómago primero, recordando que es un órgano hueco, ¿no es cierto?, que tiene un volumen de aproximadamente 1200 a 1500 mililitros, con una capacidad superior a los 3000 mililitros, y que consta, obviamente, de 5 regiones: la zona del cardias, el fundus gástrico o fondo gástrico, el cuerpo, el antro y el píloro. Bueno, respecto a la constitución histológica de la pared del estómago, como todos sabemos, ¿no es cierto?, que es un órgano hueco, por lo tanto está tapizado por una mucosa. Esa mucosa es de tipo glandular, que asienta sobre una capa de músculo liso muy finita, que se denomina muscularis mucosae. Luego, a continuación, existe una capa submucosa, donde vamos a encontrar básicamente los vasos linfáticos, venosos, filetes nerviosos y vasos arteriales. Luego vamos a ver diferentes capas constituyendo la túnica muscular, en una disposición oblicua, circular y longitudinal. Y por último, la serosa, que corresponde al peritoneo, donde también vamos a ver estructuras vasculares. Bueno, respecto a la mucosa del tipo cardial, ¿no es cierto?, es una mucosa que está constituida por glándulas de tipo mucinoso, con criptas poco profundas, inmersas en una lámina propia y revestidas por un epitelio cilíndrico. Recordar entonces que particularmente las glándulas cardiales son de tipo mucinoso, o sea, secretan mucinas. Recordar entonces que el cardias en realidad es un epitelio adquirido por el reflujo y que es mayor a mayor edad. Bueno, la mucosa corporofúndica entonces está constituida fundamentalmente por glándulas de tipo oxíntico o corporofúndicas, que contienen básicamente en la porción superior de las glándulas células parietales ricas en mitocondrias, que son las encargadas de formar el ácido clorhídrico, y luego células principales que se encuentran básicamente en la base de la glándula corporofúndica, que forman proenzimas proteolíticas como el pepsinógeno 1 y 2, que liberan por exocitosis. Entre estas células, que no se ven con el HIE, pueden encontrarse células endocrinas, que actúan en forma endocrina o parácrina. Estas glándulas están inmersas en una lámina propia y, por supuesto, están tapizadas por células foveolares superficiales de tipo cilíndrico alto, que forman mucina. Respecto a la mucosa del antro, bueno, también ahí vemos el epitelio de superficie de tipo foveolar, cilíndrico alto, la formación de las criptas, y luego el aspecto típico de esta mucosa, constituida por glándulas que secretan también mucina, moco. Esta zona del antro también puede contener algunas células endocrinas. Ahí se ve muy bien la lámina propia, ¿no es cierto?, que sostiene a todas esas glándulas de tipo mucinoso, y soportadas por una capa muscular lisa, fina, que es la muscularis mucosae, y profundamente se observa algo de la submucosa en esta foto, con elementos vasculares, arteriolares y venosos. Bueno, y por último la zona de la mucosa correspondiente al píloro, donde también vemos fosas gástricas un poco más profundas y el constituyente glandular, que también son glándulas de tipo mucinoso. Entonces, en resumen, vamos a decir que las glándulas del cardias secretan mucinas, que las glándulas del antro y del píloro secretan mucinas. Esas zonas también
tienen células endócrinas, que en el cardias y en el antro, además de mucinas, se forma pepsinógeno 2, y luego vamos a encontrar células mucosas en el cuello de las glándulas corporofúndicas que forman ahí mucinas y pepsinógeno 1 y 2, además de las células parietales, ¿no es cierto?, donde se forma el ácido clorhídrico. Recordar entonces que el recambio mucoso en el estómago se produce entre cada 2 a 6 días y el reemplazo foveolar cada 3 a 7 días. Recordar que los surcos en el estómago están constituidos o tapizados, mejor dicho, por mucosa, y tienen un patrón en mosaico, y que las fóveas no son más que los orificios donde desembocan las glándulas mucosas. Bueno, acá esquemáticamente vemos un poco cómo se realiza la secreción del ácido clorhídrico. Tener en cuenta que este proceso es un proceso activo que requiere energía, y que tiene básicamente esta bomba de protones que consta de dos componentes. Uno que es el transporte de cloruro y potasio a los canalículos secretores, y luego tenemos el intercambio del potasio del líquido canalicular por hidrogeniones del citoplasma, ¿cierto? Los hidrogeniones provienen de la hidratación del dióxido de carbono, y esto está catalizado básicamente por la anhidrasa carbónica. Bueno, esta bomba de protones también está estimulada por receptores de tipo mecánico, por la distensión del estómago mediada por impulsos vagales, y la liberación de gastrina por parte de la célula G del antro. Recordemos que los aminoácidos y péptidos en la luz del estómago también estimulan la secreción de gastrina, sumándose también que las células enterocromafines, ¿no es cierto?, liberan histamina, que se une a receptores de tipo H2, que a través de la adenilato ciclasa estimulan al AMP cíclico, esta a su vez a una proteína quinasa que estimula la bomba de protones. Bueno, y respecto a la protección de esta mucosa gástrica, tener en cuenta que debido a que la concentración intraluminal de hidrogeniones es 3 millones de veces mayor que la de la sangre o los tejidos, debe existir, ¿no es cierto?, una barrera mucosa que proteja a la mucosa de la autodigestión, y que consta básicamente de una secreción de moco por un lado, cuyo coeficiente de difusión de hidrogeniones es una cuarta parte del agua. Por lo tanto, los chorros de ácido y pepsina que salen de las glándulas atraviesan la capa de moco, penetran en la luz y no entran en contacto con la superficie epitelial. Por otro lado, la secreción de bicarbonato por células superficiales gástricas y duodenales, creando un pH prácticamente neutro adyacente a la superficie celular. Es muy importante la participación de la barrera epitelial a través de las uniones íntimas intercelulares que se oponen a la difusión retrógrada de hidrogeniones, y que si se rompe se restituye inmediatamente. No menos importante es el riego sanguíneo mucoso, que es muy rico, proporcionando oxígeno, bicarbonato y nutrientes a las células epiteliales, y extrae el ácido que pueda haber difundido. Si esta barrera entonces se rompe, la muscularis mucosae limita la lesión, curando en horas y días, pero si se extiende a la submucosa, la curación completa requiere de semanas. Comenzando entonces con uno de los primeros temas específicos de esta clase, vamos a abordar gastritis, sabiendo que se la define básicamente como un proceso inflamatorio que compromete la mucosa gástrica.
que puede estar producida, como ya veremos, por distintos factores, tanto exógenos como endógenos, y que produce síntomas de tipo dispépticos, cuya existencia se sospecharán clínicamente, pero obviamente requiere de la observación endoscópica y de la confirmación histológica. Entonces, en línea general, hablamos de gastritis cuando encontramos un proceso inflamatorio que compromete la mucosa del estómago y que puede ser aguda o crónica. Bueno, desde el punto de vista etiológico, las gastritis son generadas por múltiples factores, algunos de tipo endógeno, como dijimos, y otros de tipo exógenos, destacándose en primer lugar, principalmente, al Helicobacter pylori, que termina generando siempre un proceso de gastritis crónica, pero no debemos olvidarnos, por ejemplo, de los antiinflamatorios no esteroideos, especialmente de la aspirina, de algunos otros irritantes gástricos, drogas, alcohol, tabaco, cáusticos, situaciones de estrés, básicamente, los efectos de ácidos, de álcalis, la congelación gástrica, la intubación nasogástrica, causas de tipo postgastrectomía distales, y factores algunos endógenos como el accionar del ácido gástrico o la pepsina, de bilis, de jugo pancreático, en situaciones de uremia, en situaciones vinculadas a hiperazoemia básicamente, o de tipo inmunológico. Bueno, algunos conceptos sobre la gastritis aguda, que como sabemos es un proceso inflamatorio de la mucosa pero temporal, que puede ser incluso asintomático o que puede manifestarse a través de dolor a nivel del epigastrio, acompañado a veces de sensación nauseosa o de vómitos. Esta forma de presentación de la gastritis, como dijimos, es transitoria y suele acompañarse o de hemorragia de la mucosa o de necrosis superficial de la misma, o sea, de tipo erosiva, ¿sí? La forma de gastritis aguda leve, desde el punto de vista morfológico, se acompaña generalmente de edema moderado y de ligera congestión en la lámina propia. Las células epiteliales suelen estar intactas, ¿no es cierto? Lo que caracteriza básicamente a la lesión es el infiltrado inflamatorio, ¿no es cierto?, que generalmente es a predominio neutrofílico, diseminándose en la capa epitelial y o en las luces glandulares. En esta foto, en realidad, esta foto es un proceso de gastritis crónica reagudizada. Pongo esta foto básicamente porque es muy difícil realmente obtener una muestra histológica en la etapa aguda de la gastritis, debido a que generalmente no se hacen biopsias, pero esto es una forma crónica. ¿Por qué digo que es crónica? Porque veo que el infiltrado de la lámina propia predominantemente es linfoplasmocítico, pero si observamos el epitelio de superficie y la exocitosis a nivel de las glándulas, es neutrofílico. Esto en realidad, ¿no es cierto?, sería una gastritis crónica reagudizada, o sea, una gastritis crónica en actividad, ¿sí? La gastritis aguda en general no tiene obviamente infiltrado mononuclear. Sin embargo, las gastritis agudas erosivas, ¿no es cierto?, básicamente son las que se caracterizan por erosiones en la mucosa, generando hemorragias, a veces difusas, en napas muy importantes,
que pueden llevar al paciente a shock hipovolémico, como vemos acá en la pieza macroscópica, abierta por la curvatura mayor. Esto es un estómago abierto por curvatura mayor, donde vemos la superficie mucosa en forma difusa, totalmente erosivo-hemorrágica. E histológicamente se caracteriza justamente por eso, por pérdida del epitelio de superficie, pero generalmente sin sobrepasar la muscularis mucosae, con importante exudado de tipo fibrino, leucocitario, como vemos hacia la luz. La hemorragia muchas veces puede asociarse a hiperemia y erosión. Cuando se asocia a erosión y hemorragia, hablamos de gastritis aguda erosiva. Bueno, y endoscópicamente, ¿no es cierto?, la gastritis aguda puede verse simplemente con una hiperemia de la mucosa gástrica, o como en este caso, en donde más allá de un fondo hiperémico vemos, ¿no es cierto?, un petequiado hemorrágico. Algunas situaciones se asocian a úlceras tanto gástricas como duodenales agudas. Estos son defectos de la mucosa focales, especialmente relacionados a tratamientos con AINE, o situaciones de estrés o de alarma, como puede ser el shock, la sepsis, traumatismos graves, situaciones vinculadas a isquemia, a hipotensión, ¿sí? La profundidad de estas úlceras oscila entre descamaciones epiteliales, o sea, soluciones de continuidad que no van más allá de la muscularis mucosae, o sea, erosiones, o de todo el grosor de la mucosa, o sea, más allá de la muscularis mucosae, ulceraciones. Las úlceras de estrés, o sea, vinculadas a shock, vinculadas a quemaduras extensas, a situaciones de sepsis o de traumatismos graves, tienen una localización preferentemente duodenal y se las denomina úlceras de Curling, ¿sí? Las úlceras asociadas a un aumento de la presión intracraneana, tras cirugía intracraneal o tumor intracraneal, se denominan úlceras de Cushing, y esas sí tienen una localización preferentemente gástrica con gran tendencia a la perforación. Si bien su génesis no es muy conocida, se sugiere que existen alteraciones de la oxigenación, acidosis sistémica y aumento de la presión intracraneal que estimulan a los núcleos vagos a la hipersecreción de ácido gástrico. Estas úlceras agudas, tanto las úlceras de Cushing como las úlceras de Curling, son menores a 1 centímetro, generalmente circulares y de base parda, con pliegues gástricos normales, y la mucosa que las rodea prácticamente es normal. Estas úlceras básicamente curan por reepitelización en días a semanas. Bueno, estas son unas úlceras muy particulares, agudas, que se producen básicamente por el frío, en situación de hipotermia, que son las úlceras de Wisniewski. No son patognomónicas de la hipotermia, ya que estas pueden aparecer en situaciones de shock, por consumo de drogas o por consumo importante de alcohol, generando estas úlceras muy particulares punteadas, que si están relacionadas al frío generalmente aparecen en situaciones de hipotermia extrema, pueden ser de 1 milímetro a 2 centímetros, lo que sí generalmente son múltiples y se ubican en toda la superficie gástrica de distribución regular, y están vinculadas a una situación de isquemia básicamente generalizada, ya que la hipotermia produce alteraciones en la membrana celular con salida de líquido intracelular, disfunción enzimática y desequilibrios hidroelectrolíticos, especialmente hiperpotasemia, con disminución del consumo de oxígeno por disminución del metabolismo o por una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, sumado a que se agrega una alteración de la extracción de oxígeno de los tejidos hipotérmicos.
Esto produce muerte celular por daño de membrana y por disfunción proteica, sumada a una cristalización del agua tanto intra como extracelular. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo de un tipo de úlcera aguda, múltiple, de localización difusa, generada por una situación de vasoconstricción, en este caso vinculada a la hipotermia. Y acá vemos histológicamente justamente la necrosis de esa mucosa, a nivel, en este caso, fúndico. Bueno, acá vemos otra foto de mucosa fúndica con estas úlceras agudas y este área, ¿no es cierto?, necrosada de la mucosa, y acá vemos en detalle, ¿no es cierto?, cómo las células sufren autolisis con cristalización. Bueno, y ahora sí vamos a empezar a hablar especialmente de la gastritis crónica, vinculada especialmente al Helicobacter pylori, ya que este es el agente etiológico en más del 80% de los casos de gastritis crónica. Es un patógeno muy frecuente del tracto gastrointestinal superior en todo el mundo, que tiene una prevalencia cercana al 50% de la población en los países desarrollados, pero 80% de la población de países subdesarrollados. Tener en cuenta que el 10 a 20% de los infectados desarrollan enfermedad. El resto son portadores asintomáticos, pero todos presentan una gastritis desde el punto de vista histológico. La gastritis por Helicobacter pylori es una gastritis crónica, no erosiva, generalmente no atrófica e inespecífica. ¿Qué es el Helicobacter pylori? Bueno, el Helicobacter pylori es un bacilo flagelado gram negativo, curvo, aerobio, que puede generar movimiento de tipo helicoidal dado a sus flagelos que le permiten moverse en el moco viscoso, además de contener adhesinas que le permiten unirse a las células foveolares superficiales. Este germen cambió el concepto de que el estómago no contenía bacterias, pudiéndose adaptar a un medio tan inhóspito como es la mucosa gástrica, ¿cierto? Luchando contra el ácido clorhídrico gracias a una ureasa que convierte la urea endógena en dióxido de carbono y amoníaco, que son bases fuertes, creando así una nube alcalina neutralizante alrededor del mismo. Este germen fue descrito en 1983 por Marshall y Warren y pertenece al orden de las espiroquetas. Bueno, se sugiere que la patología se asocia a un subgrupo de cepas de Helicobacter pylori de tipo 1, que son las que contienen 40 pares de kilobases de ADN, llamada isla de patogenicidad CAG o PI-CAG. El gen CAG-A se encarga de codificar un antígeno de superficie cuya seropositividad está fuertemente asociada con formas severas de infección por Helicobacter pylori, y además estas cepas producen una toxina que es la citotoxina vacuolante A o VAC-A, responsable de la erosión tisular, y factores que inducen a las interleuquinas 8, 2, 4 y 5 responsables de la inflamación. Las cepas que no expresan esta proteína, o sea de tipo 2, no producen VAC-A y generalmente causan gastritis leve. Asociada a la expresión de CAG-A se expresan antígenos Lewis X y Lewis Y,
que inducen la producción de anticuerpos que reaccionan con antígenos presentes en la mucosa gástrica no infectada, generándose un mecanismo autoinmune. Debemos decir también que este bacilo contiene una adhesina bacteriana o BAB-A que se une a antígenos de grupo sanguíneo, Lewis fucosilados, y libera FAP, que puede ser que explique la aparición de trombos capilares superficiales, proteasas que degradan glucoproteínas del moco, fosfolipasas que dañan el epitelio de superficie. Bueno, desde el punto de vista endoscópico, la gastritis crónica asociada al Helicobacter tiene este típico aspecto nodular. Acá vemos dos imágenes vinculadas al antro y la imagen inferior vinculada al cuerpo gástrico, ya que la gastritis a Helicobacter pylori tiene dos patrones de presentación, una predominantemente antral, en donde hay una alta producción de ácido, o sea, se acompaña de hipercloridria, con un riesgo elevado de que se complique con úlceras en el duodeno y con menor producción de interleuquina 1 beta. Y otra forma de tipo ambiental o pangastritis que se acompaña generalmente de atrofia multifocal con menor secreción de ácido, o sea, hipocloridria, mayor riesgo de adenocarcinoma como respuesta y mayor producción de interleuquina 1 beta. La interleuquina 1 beta es una citocina proinflamatoria potente que inhibe la acidez. Sus polimorfismos, o sea, los polimorfismos de los genes que codifican la interleuquina 1 beta, están implicados en la pangastritis con atrofia multifocal. Bueno, para su diagnóstico, obviamente, cuando se realiza la endoscopía alta, ¿no es cierto?, se hacen tomas de biopsias. Acá vemos un esquema que marca los sitios de toma de biopsia, haciéndose especialmente 4 biopsias a nivel del antro, 2 biopsias a nivel de la cisura angularis, luego se hacen algunas tomas sobre curvatura menor y sobre curvatura mayor a nivel del cuerpo gástrico. Se pueden hacer tomas del cardias, también, o sea, como mínimo deben realizarse 5 a 6 tomas, mínimo. Acá vemos un ejemplo de cómo nos llega al laboratorio una biopsia gástrica, distintos fragmentitos. En este caso son fragmentitos de mucosa gástrica de tipo antral, y realizadas por distintas pinzas, algunas con dientes y otras se le suma además estilete. Bueno, acá desde el punto de vista morfológico y hablando de la microscopía, vamos a comparar un campo de mucosa gástrica, en este caso antral, que es totalmente normal, versus a un campo de mucosa gástrica antral que tiene un proceso inflamatorio. En este caso, en la foto de la derecha, ¿no es cierto?, vemos que el epitelio de superficie está intacto, con pequeños foquitos de hiperplasia foveolar. Las criptas están indemnes, la lámina propia básicamente sí tiene un leve edema, pero preferentemente tiene un infiltrado inflamatorio de tipo moderado, linfoplasmocítico.
y nos llama la atención la disminución leve, en este caso, del número de glándulas mucosas del antro. Entonces acá hay un infiltrado linfoplasmocítico crónico en la lámina propia y un grado de atrofia mucosa leve. Un criterio que nos hace pensar que este proceso inflamatorio, ¿no es cierto?, es asociado al Helicobacter pylori es cuando ese infiltrado que vemos en la lámina propia, linfoplasmocítico, como en este caso, ¿no es cierto?, predomina a nivel subepitelial. Eso es un criterio a tener en cuenta y que nos obliga a buscar, si bien lo hacemos de rutina, el Helicobacter pylori. Bueno, acá vemos otro corte, donde volvemos a ver lo mismo, no hay signos de actividad en el epitelio de superficie, sí vemos un marcado infiltrado inflamatorio en la lámina propia, y otro de los criterios que nos hace pensar en la posibilidad de que esta gastritis crónica se asocie al Helicobacter pylori es la formación de folículos linfoides. Muchas veces estos folículos linfoides con centros germinativos, o sea, activos, como se ven aquí en esta imagen. Es este otro criterio que nos hace pensar que la gastritis crónica es Helicobacter pylori. Muy bien, otra situación es observar el epitelio de superficie. Cuando en el epitelio de superficie nosotros vemos en un infiltrado inflamatorio polimorfonuclear o neutrofílico, como en este caso, decimos que la gastritis es activa. Generalmente las gastritis crónicas de Helicobacter pylori son activas en un 20% de los casos, no activas en un 15% de los casos, y atróficas solo en el 2 a 3%. Respecto a la actividad, yo digo que la gastritis crónica es activa cuando veo exocitosis neutrofílica en el epitelio de superficie. Bueno, otro de los criterios que nos hace pensar que la gastritis crónica está asociada al Helicobacter pylori es la exocitosis neutrofílica a nivel del epitelio de las glándulas. Si ustedes prestan atención, acá en la lámina propia vemos un infiltrado linfoplasmocítico con algo de congestión y edema, pero vemos exocitosis neutrofílica en el epitelio glandular, que en este caso, ¿no es cierto?, seguramente también tengan el epitelio de superficie. Entonces, resumiendo, los tres criterios histológicos que nos hacen pensar de que la gastritis crónica es generada por el Helicobacter pylori son la localización subepitelial o predominantemente subepitelial del infiltrado linfoplasmocítico, la exocitosis neutrofílica en el epitelio de las glándulas y la formación de folículos linfoides. Bueno, otra de las alteraciones que suelen acompañar a estos procesos de gastritis crónica es la metaplasia, ¿no es cierto?, que en este caso es una metaplasia de tipo intestinal, en donde las glándulas toman un aspecto a intestino delgado o a intestino grueso, ¿no es cierto?, que ya vamos a ver los distintos tipos de metaplasia. Acá en la foto de la izquierda observamos que tanto en el epitelio de superficie como en las glándulas, en este caso de mucosa antral, se observan múltiples células de tipo caliciformes. Y además, si prestan atención, se ven algunas células de Paneth, que son las que caracterizan, además de las células de absorción, son las que caracterizan a la metaplasia intestinal de tipo completa o tipo 1, que ya vamos a ver un poquito más adelante. En la imagen de la derecha vemos lo mismo, nada más que resaltadas las células caliciformes con una técnica especial de Paschal-Scian Blue. Bueno, acá otra imagen con técnicas especiales donde resaltamos la metaplasia intestinal con una técnica de Alcian Blue,
en donde vemos ese reemplazo de las glándulas gástricas por criptas tubulares con tejido absortivo y células goblet, o sea, células caliciformes, pero en este caso a nivel de la mucosa del cuerpo gástrico. Metaplasia intestinal de tipo completo, tipo 1, que repito es la más frecuente. Bueno, acá vemos un ejemplo de metaplasia intestinal asociado a gastritis crónica por Helicobacter pylori, que es la que es considerada básicamente como condición premaligna por la alta posibilidad, ¿no es cierto?, de que termine generando cambios displásicos y un carcinoma gástrico, adenocarcinoma de tipo intestinal. Esta se conoce como metaplasia intestinal de tipo 3 o 2B según la clasificación, que es la que forma sulfomucinas, y acá vemos dos técnicas básicamente. Del lado izquierdo el Hyde Alcian Blue. El Hyde es un Hyde Iron Thiamine con Alcian Blue a pH 2,5, técnica que no se hace de rutina, y del lado derecho una técnica de Paz Alcian Blue a pH 2,5, que esta sí generalmente se debe realizar. Este tipo de metaplasia merece ser seguida, o sea, hacer un seguimiento del paciente cada 3 a 5 años. Bueno, acá vemos dos formas de clasificar a la metaplasia intestinal asociada a la gastritis crónica. Una que es estrictamente morfológica, como es la de Kawachi y Masukura, que las divide en metaplasia intestinal de tipo 1, 2A y 2B, o también llamada metaplasia intestinal de tipo 1, 2 y 3. La tipo 1 es la más frecuente y es la metaplasia intestinal completa. Es aquella que tiene glándulas que están tapizadas por enterocitos absortivos con células de Panet, ribete en cepillo, y por supuesto células caliciformes, o sea, similar al intestino delgado, y que forman MUC2. El tipo 2A es una forma incompleta que tiene menos enterocitos y que forma MUC 1, 2, 5 y 6. Y el tipo 2B o 3, ¿no es cierto?, es también incompleta, ya que las formas incompletas tienen un aspecto de glándula de tipo colónico, y esta tipo 3 tiene células caliciformes, obviamente, células columnares no absortivas, y no tiene células de Panet, y forman también MUC 1, 2, 5 y 6. Ahora, para Jassi Philippe, la metaplasia intestinal las divide de acuerdo a las mucinas que forman. El tipo 1 es aquella que forma cialomucinas, el tipo 2A es el que forma mucinas neutras, y el tipo 2B o 3 es el que forma fundamentalmente sulfomucinas, que esta es la más importante, es la más grave y es la que tiene mayor posibilidad de terminar en carcinoma gástrico de tipo intestinal. Bueno, acá vemos algunos esquemitas que nos hablan de cómo podemos cuantificar los distintos criterios asociados a la gastritis crónica por Helicobacter pylori. En un principio tenemos que evaluar si hay o no hay Helicobacter pylori. Entonces, o es negativo para Helicobacter pylori o es positivo. Y si es positivo, podemos graduarlo en leve, moderado o marcado, o 1, 2 y 3 cruces. Lo mismo hacemos con el infiltrado polimorfo nuclear, si es que existe, ¿no es cierto?, o sea, como signo de actividad de la gastritis crónica, en leve, moderado y severo. O puede que no sea activa, ¿cierto? Respecto a la atrofia, tanto en el antro como en el cuerpo, lo mismo. Sin atrofia, y si hay atrofia, esta será leve, moderada o marcada. Con respecto a el infiltrado linfoplasmocítico, bueno, normalmente en la lámina propia, ¿no es cierto?, pueden haber hasta 3 linfocitos entre las glándulas. Lo que no debe haber generalmente son plasmocitos. Cuando hay plasmocitos ya eso es patológico y podemos cuantificar ese infiltrado, el infiltrado leve, moderado y severo. Y respecto a la metaplasia, lo mismo, ¿no es cierto? Negativo para metaplasia intestinal o positivo para metaplasia intestinal. Leve
moderada o severa. O sea, vemos cuán extensa es esa metaplasia intestinal. Además de tratar de informar si la metaplasia intestinal es completa o incompleta. Bueno, acá vemos entonces el Helicobacter pylori. Vemos del lado izquierdo una imagen donde observamos el Helicobacter pylori como bacilos curvos que se ven tranquilamente con la hematoxilina eosina. Pero como a veces hay poquitos, y para acelerar un poco la búsqueda, ¿no es cierto?, podemos recurrir a algunas técnicas especiales, que de rutina puede hacerse técnica de Giemsa. Acá también vemos con técnica de Giemsa bacilos curvos bastante abundantes a nivel intracríptico. Por supuesto que hay otras técnicas, como la que estamos viendo aquí, que es una técnica de Worting-Starry, una técnica argéntica, que generalmente no se utiliza de rutina. Puede utilizarse inmunomarcación, puede utilizarse PCR para buscarlos, incluso métodos no invasores serológicos como el ELISA. Recordar que el Helicobacter pylori lo buscamos siempre en el moco de la cripta o en el moco del epitelio de superficie. Cuando hay metaplasia intestinal, generalmente suelen aparecer en duodeno. El Helicobacter pylori le escapa a la metaplasia intestinal. Y cuando a veces encontramos formas Giemsa positivas pero cocoides, si se acompañan de formas curvas, lo consideramos positivo. De lo contrario, no es diagnóstico, porque debemos considerar que el Helicobacter pylori es un bacilo curvo, ¿sí? Puede ocurrir a veces que tenemos mucosa normal y hay presencia del Helicobacter pylori. Bueno, en ese caso tenemos que considerar que ha sido justo una infección muy temprana o que es una cepa inocua, no relacionada a gastritis. El Helicobacter coloniza estómagos con menor acidez y con vaciamiento lento. Ojo en el HIV, que aumenta entonces la cantidad de Helicobacter pylori por el uso de poliindicaciones antibióticas, por hipocloridria, por disminución de la respuesta inmune y modificaciones básicamente del medio gástrico. Recordemos también que hay otra variante de Helicobacter, que es el Heilmanni, que es muy frecuente en animales domésticos, pero en el ser humano es poco frecuente. También es alargado, espiralado, ¿no es cierto? Y si lo tiene el humano, genera una gastritis leve a moderada. Bueno, como dijimos nosotros, el Helicobacter pylori produce una ureasa, convierte la urea endógena en dióxido de carbono y amoníaco, que son bases fuertes, creando entonces una nube alcalina neutralizante alrededor del Helicobacter, reacción utilizada en el diagnóstico a través de lo que se conoce como el test del aliento. Bueno, acá vemos del lado izquierdo una imagen endoscópica de esta gastritis crónica, mostrando la mucosa gástrica con ese patrón característico nodular con azul de metileno. Recordar que el Helicobacter pylori se transmite oralmente a través de la materia fecal, por ingestión de alimentos o de agua contaminada, o a través del estómago a la boca por reflujo gastroesofágico o eructos. O sea que la transmisión es fundamentalmente fecal oral u oral oral, con diseminación de tipo ambiental. La adquisición del Helicobacter ocurre generalmente en los niños, un 10% por año entre los 2 y 8 años, puede cultivarse en las heces, puede descubrírselo incluso en la placa dental del 30% de las personas infectadas mediante PCR. Bueno, es un patógeno lento, ya que su efecto aparece décadas más tarde y durante este largo periodo de incubación produce una respuesta inmune que generalmente fracasa en la resolución de la infección.
existe evidencia sobre el rol de una respuesta de linfocitos T-helpers, que en modelos experimentales se constata por la producción básicamente de interferón gamma, de factor de necrosis tumoral alfa, que estimulan a linfocitos B, de ahí la formación de folículos linfoideos, y que pueden básicamente generar una respuesta neutrofílica, la que libera mieloperoxidasas que hacen que el ácido hipocloroso sumado al amoníaco forme monocloramina y destruya las células epiteliales. Evolutivamente la gastritis crónica entonces puede generar en un primer momento una forma superficial que generalmente es antral, ¿no es cierto? Y que compromete básicamente la parte más superior de la lámina propia, respetando un poco el componente glandular. Luego puede evolucionar una pangastritis, ya que comienza en el antro pero puede ascender al cuerpo y al fondo, donde el infiltrado inflamatorio se extiende algo más profundamente, terminando de generar una pérdida de las estructuras glandulares, o sea, atrofia, y reduciéndose marcadamente el infiltrado inflamatorio. Posteriormente puede aparecer la metaplasia, que hoy por hoy la metaplasia a considerar es la de tipo intestinal, que puede tener ser básicamente de distintos tipos, como vimos, completa o incompleta, en forma parcheada o generalizada. Entonces, partiendo de una mucosa gástrica normal, ante la colonización por el Helicobacter pylori, podemos pasar por distintos estadios de gastritis crónica superficial, activa o no activa, gastritis crónica profunda, ¿no es cierto?, activa o no activa, hasta terminar en formas de tipo gastritis atrófica. Posteriormente puede aparecer la metaplasia intestinal como mecanismo adaptativo, completa o incompleta, y por último va a aparecer entonces algunos cambios, especialmente vinculados a la displasia en situaciones de gastritis crónicas de larga evolución, entendiéndose como variación en tamaño, en forma, en orientación de las células, hasta constituir un carcinoma in situ, y que puede terminar, ¿no es cierto?, en un adenocarcinoma gástrico, en este caso de tipo intestinal. Tener en cuenta además que la gastritis crónica puede asociarse, ¿no es cierto?, asociarse a algunas otras entidades, especialmente con la úlcera duodenal, más allá también de que pueden aparecer úlceras gástricas asociadas. Y además de la producción de adenocarcinomas, recordemos que dado a que existe formación de tejido linfoide asociado a mucosa, ¿no es cierto?, predispone con el tiempo a la producción de linfomas de la zona marginal, o también llamados maltomas. Bueno, respecto a las clasificaciones, la mayoría de los sistemas de clasificación, como dijimos, distinguen las gastritis agudas y las gastritis crónicas. Y desde el punto de vista nosológico, hoy hablamos de gastritis crónicas agudas, gastritis crónicas, y algunos grupos especiales de gastritis. Respecto al sistema Sidney, las gastritis se dividen de acuerdo a los hallazgos histológicos endoscópicos, teniendo en cuenta topografía, morfología y etiología. Bueno, el sistema de Sidney incluye dos clasificaciones, como dijimos, una histológica y otra endoscópica.
La histológica se basa en 3 parámetros: etiología, cronología, topografía y morfología. Y la morfología incluye variables, como son fundamentalmente la inflamación, la actividad, la atrofia, la presencia de metaplasia intestinal y de Helicobacter pylori. Entonces, teniendo en cuenta este sistema, tenemos la gastritis antral no atrófica, que es la asociada a Helicobacter pylori, generalmente superficial, sin atrofia acompañante, que es la que llamamos gastritis de tipo B. Después tenemos la gastritis multifocal, que es corporoantral, que sí tiene atrofia, vinculada al Helicobacter pylori, que es la que conocemos como AB. Y la gastritis corporal difusa, atrófica, que es la de tipo A, que es la que muchas veces se acompaña de anemia perniciosa, que es la forma autoinmune. Y por último tenemos formas especiales, que son las conocidas como gastritis de tipo C, como la gastritis química, vinculada básicamente a irritación química, bilis, a AINES, también llamada reactiva, de reflujo o vinculada a antiinflamatorios no esteroideos, por irradiación, las formas linfocíticas o varioliformes, que son las que muchas veces están asociadas a enfermedad celíaca, formas granulomatosas, no infecciosas, la eosinofílica o alérgica, y otras gastritis infecciosas que son mucho menos comunes, vinculadas a bacterias, virus, hongos o parásitos, o flemonosas. Bueno, vamos a ir entonces con la gastritis autoinmunitaria, que es responsable de menos del 10% de los casos de gastritis crónica, en donde no hay afección del antro e induce una hipergastrinemia, y que se caracteriza básicamente por la presencia de anticuerpos frente a las células parietales y el factor intrínseco, por un descenso de la concentración sérica de pepsinógeno 1, una hiperplasia de células endócrinas antrales, una deficiencia de vitamina B12 y acloridria, o secreción inadecuada de ácido clorhídrico. Bueno, desde el punto de vista patogénico, hoy se habla de una respuesta inmunológica de tipo de hipersensibilidad celular o tipo 4, donde existe presentación de antígenos del Helicobacter pylori por células presentadoras de antígeno, linfocitos T, CD4 positivos o helper, los que se activan liberando citoquinas. Estas citoquinas son las responsables de la aparición de células tipo CD8 o linfocitos citotóxicos y B en la respuesta inmune, que ulteriormente conllevan a la destrucción de las células glandulares gástricas y al desarrollo de gastritis atrófica. Se conoce también de la existencia de autoanticuerpos frente a las células parietales de las glándulas del estómago y del factor intrínseco, incluyendo anticuerpos contra las enzimas productoras de ácido, la bomba hidrógeno-potasio ATPase. Existen 3 clases de anticuerpos, aparentemente. En el 75% anticuerpos de tipo 1 que impiden la unión de la B12 al factor intrínseco, o sea, anticuerpos bloqueantes. Anticuerpos de tipo 2 que impiden la unión del factor intrínseco o del complejo factor intrínseco B12 a su receptor ileal. Y el 85 a 90% tiene anticuerpos de tipo 3,
que están situados en las microvellosidades del sistema canalicular de las células parietales. O sea, son anticuerpos canaliculares parietales y reaccionan con subunidades alfa y beta de la bomba de protones del estómago. Bueno, desde el punto de vista morfológico, lo que existe es un daño difuso de la mucosa oxíntica, o sea, sin daño o mínimo es el daño antralocardial. Suele haber a veces un aumento del tamaño nuclear en las células epiteliales, o cambio megaloblástico por déficit de vitamina B12, con un infiltrado inflamatorio constituido por linfocitos, histocitos y plasmocitos. A veces hay neutrófilos, agregados linfoides, puede haber metaplasia intestinal. Bueno, se le suma básicamente un aplanamiento mucoso con pérdida de pliegues y podemos ver también a nivel antral una hiperplasia de células endocrinas, enterocromafines, que no son reconocidas fácilmente con técnicas de HIE. En resumen, es una gastritis que afecta preferentemente la mucosa oxíntica difusa corporal, con aplanamiento mucoso, con cambio megaloblástico, con infiltrado inflamatorio linfohistocítico plasmocítico. A veces hay agregados linfoides, metaplasia intestinal, y se le suma a nivel del antro una hiperplasia de células enterocromafines. Acá esquemáticamente, para resaltar entonces en la cripta gástrica que además obviamente de las células mucosas de la superficie, de las células parietales, de las células mucosas del cuello, ¿no es cierto?, y de las células principales, existen las células enterocromafines de las que hablábamos. Que las podemos visualizar aquí, en la base de las glándulas epiteliales, y acá vemos algunas imágenes inmunohistoquímicas con cromogranina A, y en la foto inferior vemos marcadas esas células enterocromafines con una tinción de Crimelius. Bueno, recordemos que estas formas de gastritis, dado a esta básicamente hiperplasia de células endocrinas, enterocromafines, bueno, pueden generar o terminar generando como complicación, ¿no es cierto?, tumores neuroendocrinos de tipo carcinoide bien diferenciados. Bueno, como sabemos, muchos de estos pacientes se acompañan de anemia perniciosa, que es la causa más frecuente de carencia de B12, y que se debe básicamente a la ausencia del factor intrínseco, y que se caracteriza justamente por la presencia de la atrofia gástrica. Es mucho más común en pacientes mayores de 40 años, y que cursa básicamente con piel de color amarillo limón, edema facial maleolar, obviamente un síndrome anémico, con síntomas digestivos como flatulencia, diarreas, constipación, aquilia o hepatomegalia, sumado a una glositis atrófica y muchas veces cambios neurológicos vinculados a una mielosis funicular de tipo precoz, e incluso psíquicos, ¿no?, como síndrome de Weil, que son desórdenes paranoides, melancólicos, esquizoides. Etiológicamente hay una absorción deficiente, consecuencia de una deficiencia del factor intrínseco, de comienzo insidioso, vinculada entonces a esta respuesta autoinmune, que se acompaña con la atrofia gástrica, que hace que disminuya entonces la liberación del factor intrínseco,
y así entonces disminuye la absorción de la vitamina B12. La vitamina B12 sérica está por debajo de los 100 picogramos por mililitro para un normal de 160.000 picogramos por mililitros. Nosotros necesitamos más o menos de 1 microgramo por día. Esa B12 se une al factor intrínseco, se absorbe en el ilion terminal. Para esto se necesita calcio, magnesio y jugo pancreático. Se transporta por transcobalamina 2. Se deposita en el hígado con reservas de 750 a 3.000 microgramos que duran entre 3 a 10 años. Y saber que interviene básicamente en la síntesis de nucleótidos, indirectamente en la síntesis de ADN. Bueno, la anemia perniciosa se manifiesta básicamente con hemoglobinas de 6 a 8 gramos por decilitro, con macrocitosis, con anisocitosis, o sea, diferentes tamaños celulares, o poiquilocitosis, diferentes formas. Estas diferencias morfológicas de los eritrocitos se deben básicamente a la falta de maduración por niveles bajos de vitamina B. Bueno, acá podemos observar básicamente el cambio megaloblástico a nivel de la médula ósea. Esta anemia cursa también con reticulocitos disminuidos, ya que es una anemia arregenerativa, con leucopenia, con trombopenia, con la aparición de núcleos de polimorfonucleares hipersegmentados, como vemos acá en imagen. Solemos encontrar además inclusiones como restos nucleares, llamados cuerpos de Houel-Jolly, en los eritrocitos, o a veces restos de membrana. Cuando son restos de membrana se llaman anillos de Cabot. Tener en cuenta que existe un volumen corpuscular medio y una hemoglobina corpuscular media aumentada, un índice de saturación generalmente de transferrina, bilirrubina indirecta, LDH aumentada y aptoglobina disminuida. Bueno, acá vemos dos signos bien característicos: la palidez de la conjuntiva, que nos está hablando de un síndrome anémico, y otra característica muy típica de la anemia perniciosa, que es la glositis atrófica, con la llamada lengua ardiente. Y para nombrar algunos ejemplos de gastritis de tipo C, vamos a hablar un poquito de la gastritis eosinofílica, que es una forma básicamente que cursa con un infiltrado obviamente de eosinófilos de la mucosa, que compromete la pared muscular y todas las capas, que se dan básicamente con una localización antral y pilórica, que afecta generalmente a mujeres de mediana edad, presentan dolor abdominal. Estas gastritis eosinofílicas suelen asociarse a enteritis eosinofílica y acompañarse básicamente de eosinofilia periférica. En los niños puede estar asociada a alergia a la leche de vaca, proteínas de soja. En los adultos a la esclerosis sistémica, a la polimiositis, al Helicobacter pylori incluso, o también a parásitos como el Eustoma rotundatum, que es un parásito del arenque. Por otro lado, vemos a la gastritis linfocítica con una densa población de linfocitos T, CD8 positivos en la capa epitelial superficial y foveolar. Aunque es idiopática, generalmente puede asociarse a la enfermedad celíaca en un 40%, ocupa todo el estómago o el cuerpo. También se la denomina varioliforme, ya que presenta pliegues engrosados cubiertos por pequeños nódulos con aftas
centrales. Las gastritis granulomatosas, que generalmente se las reserva para pacientes que no tienen enfermedad de Crohn, ni sarcoidosis, ni tuberculosis, ni histoplasmosis, ni vasculitis sistémicas o reacciones a materiales extraños. Es cuando se dan en formas idiopáticas, desde acúmulos histiocíticos, básicamente en la lámina propia, hasta verdaderos granulomas que ocupan la pared. Clínicamente son benignas y se dan generalmente en mayores de 40 años. Bueno, acá vemos el aspecto macroscópico y microscópico de las llamadas gastritis quística, que equivale a una proliferación epitelial de tipo reactivo con atrapamiento de quistes revestidos por epitelio a nivel submucoso o más profundo, y que generalmente se asocia a traumatismos. Bueno, saber entonces también que existen gastritis infecciosas por estreptococos alfa-hemolíticos, Escherichia coli, estafilococos, neumococos, Clostridium welchi, etc. Son poco frecuentes. Formas de gastritis vinculadas a radiación y algunas formas corrosivas por lejías o ácidos fuertes, detergentes, que terminan haciendo fibrosis. Con esto entonces terminamos todo lo que tenía que ver con gastritis. Bueno, y a continuación vamos a hablar de algunos procesos vinculados a patología esofágica, como son la esofagitis por reflujo y el esófago de Barrett. Bueno, vamos a repasar primero un poquito la histología normal del esófago. Acá vemos la unión de los epitelios, pero lo que concierne al esófago propiamente dicho, vemos que en superficie consta de una mucosa tapizada por epitelio estratificado escamoso no queratinizante. Ese epitelio puede contener algunos melanocitos, células endocrinas y células de Langerhans, una lámina propia que contiene vasos, leucocitos, y la muscularis mucosae, superficial y profunda. Luego viene una submucosa con tejido conjuntivo laxo que contiene vasos sanguíneos linfáticos. Puede haber algún folículo linfoide y leucocitos. También es el sitio donde encontramos los plexos de Meissner y glándulas submucosas. La muscular propia, los 6 a 8 centímetros proximales, tendrían fibras musculares estriadas del cricofaringio, pero lo que vemos acá son fibras musculares lisas porque estamos en el tercio distal. Y por último, que en la foto no lo vemos, tendríamos la adventicia, excepto en la porción abdominal que consta de una serosa. Bueno, vamos a señalar primero todo lo que tenga que ver con el mecanismo antirreflujo. El mecanismo antirreflujo está generado en especial por el hiatus, que tiene acción de pinzamiento, que desciende y que desvía hacia la derecha al esófago. Luego hay un gradiente tensional abdominotorácico, en donde el esófago abdominal está sometido a una presión negativa abdominal. Participan en este mecanismo antirreflujo fibras oblicuas de la unión esófago-gástrica, que son las que surcan el ángulo de His. Por dentro del estómago forma la válvula de von Gubarov, que constituye la corbata suiza y cuya contracción aumenta su angulación, impidiendo el paso del contenido gástrico. Es muy importante también tener en cuenta la ubicación de la unión esófago-gástrica, que debe ser intraabdominal en su lugar por la membrana de Leimer-Bertheli o freno esofágica, sumada a la tracción de la curvatura menor por la arteria coronaria
estomáquica. Se le suma una roseta mucosa, que son pliegues mucosos en la desembocadura esofágica en el estómago, que hacen de tapón, y el esfínter esofágico inferior, que tiene una presión superior al estómago, manométricamente, llamada zona de alta presión, que sirve de barrera al reflujo gastroesofágico y que se extiende 3 a 4 centímetros desde la unión esófago-gástrica. Entonces, cuando fallan estos mecanismos antirreflujos, aparece lo que se conoce como reflujo gastroesofágico. En su producción participan muchos factores, como la menor eficacia de los mecanismos antirreflujo, particularmente del tono del esfínter esofágico inferior. Esto puede estar debido a depresores del sistema nervioso central, hipotiroidismo, embarazo, esclerodermia, alcohol, tabaco, sondas nasogástricas. Puede ocurrir también cuando se generan hernias de hiatus o por deslizamiento, cuando se elimina insuficiente material de reflujo, en situaciones de vaciamiento lento del estómago, cuando hay disminución de la capacidad de reparación de la mucosa esofágica. La esofagitis por reflujo se diagnostica basándonos en ciertos criterios histológicos. En primer lugar, debemos encontrar una papilomatosis, como vemos en la imagen superior. Esta papilomatosis tiene que ser más allá del tercio medio, o sea, aumento del tamaño de las papilas coriónicas. Por otro lado, como vemos en la imagen inferior, debemos encontrar una hiperplasia epitelial basal de más del 15% del espesor del epitelio, sumado a un infiltrado inflamatorio predominantemente eosinofílico. Aquí vemos entonces nuevamente el engrosamiento de la capa basal, que como dijimos tiene que ocupar más del 15% del espesor del epitelio, y las papilas alargadas de la capa basal del epitelio, ¿sí? Papilomatosis. Bueno, acompañado de un infiltrado inflamatorio, que es predominantemente eosinofílico. Generalmente los eosinófilos intraepiteliales aparecen en ausencia de hiperplasia de capa basal, y puede ser neutrofílico cuando se asocia a una lesión más intensa que llegue a la ulceración. La esofagitis por reflujo afecta sobre todo a mayores de 40 años y clínicamente se acompaña en especial de un dolor urente, quemante, retroesternal, que conocemos como pirosis. Puede acompañarse de disfagia y a veces de regurgitación de un líquido amargo. Pueden también tener hematemesis o melena. La gravedad básicamente no guarda correlación con la presencia o la magnitud de esofagitis histológica. Pero es un dolor que hay que tenerlo en cuenta, ya que en casos raros aparece en el tercio distal del esófago y puede confundirse con un infarto. Endoscópicamente, como vemos en estas dos imágenes, puede ir desde una intensa hiperemia hasta la aparición de erosión o ulceración. Bueno, acá mostramos una clasificación endoscópica que la divide en distintos grados. Cuando hay erosiones o exudados únicos, ovalados o lineales, que afectan solo un pliegue longitudinal, hablamos de grado 1. Cuando estas erosiones exudativas son múltiples y afectan más de un pliegue longitudinal, con o sin confluencias de grado 2. Cuando la lesión erosiva es circular, es de grado 3. Todas aquellas lesiones crónicas, o sea, con úlceras, ya con estenosis o con un esófago corto asociado a lesiones de grado 1 a 3, es un grado 4.
y cuando aparece básicamente el esófago de Barrett, solo o asociado a lesiones de 1 a 3, se considera de grado 5. Si tenemos que hablar de las complicaciones de la enfermedad por reflujo, una de las complicaciones es la hemorragia, otra complicación es la estenosis del esófago distal, pero fundamentalmente la complicación más importante es la aparición del esófago de Barrett, que lo vamos a definir con la presencia de metaplasia intestinal en la mucosa del esófago distal. Cuando hablamos de la aparición de una mucosa con aspecto de lengüeta o de manguito rosa salmón circular de aspecto metaplásico a más de 3 centímetros de la unión esófago-gástrica, hablamos de esófago de Barrett de segmento largo. Y cuando hay presencia de metaplasia intestinal a menos de 3 centímetros por encima de la unión esófago-gástrica, hablamos de esófago de Barrett de segmento corto. Existe también una situación que es la metaplasia intestinal con unión escamocolumnar situada normalmente, sin imagen endoscópica de Barrett ni síntomas claros de reflujo. A eso se nos llama metaplasia intestinal del Cardias o esófago de Barrett de segmento ultracorto. Como dijimos, el diagnóstico es endoscópico, en lo que observamos esa mucosa con aspecto de metaplásico en rosa salmón. Luego tenemos que biopsiar, que ya vamos a ver cómo se hace, para obtener el diagnóstico definitivo de esófago de Barrett. Definimos esófago de Barrett al reemplazo del epitelio escamoso por epitelio columnar vinculado al reflujo gastroesofágico crónico. Se da con una frecuencia del 10 al 20%, especialmente en varones de raza blanca, entre los 40 y 60 años. Para su diagnóstico necesitamos conocer, ¿no es cierto?, especialmente la altura de la unión esófago-gástrica, que equivale al esfínter esofágico inferior o a la vertiente de los pliegues gástricos. También necesitamos saber la altura del cambio mucoso o unión escamo-columnar, también llamada ahora serrata o línea Z, ya que entre el cambio mucoso y la unión esófago-gástrica hay 2 a 3 centímetros que equivalen a mucosa de tipo cardial. También debemos conocer la altura de las biopsias, ¿sí?, y las características endoscópicas de esa mucosa, o sea, ver lengüetas o lesiones de tipo circulares de color rosa salmón. Esto lo digo porque para el diagnóstico de certeza es necesario estos datos endoscópicos, porque no basta solo con el hallazgo de la metaplasia intestinal. Para hacer el diagnóstico histológico necesito estos datos endoscópicos, ya que, como vimos, ¿no es cierto?, existe metaplasia intestinal por encima de los 3 centímetros de la unión esófago-gástrica, por debajo de los 3 centímetros o a nivel del cardias, y es lo que conocemos como esófago de Barrett de segmento largo, corto o ultracorto. Endoscópicamente, este es el aspecto que tiene el esófago de Barrett. Puede ser a nivel circular o puede ser en forma de lengüetas de color rosa salmón, a diferencia de la mucosa esofágica normal, que generalmente es blanquecina o levemente rosada, o la mucosa de una esofagitis por reflujo, que generalmente es hiperémica, rojiza. Bueno, acá un poquito de lo que decíamos recién, que son los criterios de Praga.
endoscópicos para el diagnóstico de la metaplasia y el Barrett. Siempre generalmente se hace una biopsia por debajo de la unión esófago-gástrica y vemos endoscópicamente si se observa una hernia de hiatus. Luego hacemos básicamente biopsias a unión, determinamos la altura de la unión esófago-gástrica y de la unión escamocolumnar, y posteriormente vamos haciendo biopsias a distintas alturas sobre la zona rosa salmón. Tenemos en cuenta entonces que estas alturas siempre se deben medir a partir de la arcada dentaria, ¿cierto? Y acá vemos a la derecha un esquema de biopsias mediante muestreo sistemático en 4 cuadrantes cada 2 centímetros. Esto es porque implica mayor incidencia de hallazgo de metaplasia intestinal a partir de la unión esófago-gástrica hasta el límite superior de la unión escamocolumnar. Bueno, histológicamente entonces vemos acá, ¿no es cierto?, en superficie algo de epitelio esofágico y luego un reemplazo por epitelio glandular, ¿no es cierto? Y vemos que el epitelio glandular de tipo intestinal tiene la presencia de células caliciformes, células caliciformes, o sea, metaplasia intestinal. Bueno, acá vemos en el campo del lado izquierdo una mucosa de tipo glandular con glándulas que tienen un revestimiento y de células cilíndricas con la presencia de algunas células, ¿no es cierto?, globosas, claras, que para definir si son verdaderas células caliciformes tenemos que hacer esta técnica de Paz Alcian Blue a pH 2,5. Esto lo digo porque si fueran células mucinosas de tipo cardial serían Paz positiva. La célula caliciforme propiamente dicha es Alcian Blue positiva, porque existe una célula que se parece mucho a la célula caliciforme, que es una célula intermedia, también llamada columnar azul, que es un estadio entre la caliciforme típica y la columnar cardial, que es Alcian Blue negativa y Paz positiva. Bueno, acá otras dos imágenes importantes, lindas, vinculadas a la metaplasia intestinal, con la presencia de verdaderas células caliciformes Alcian Blue positivas. Del lado derecho lo mismo, glándulas con células caliciformes, ven que tienen esa forma de copita que drena hacia la luz, porque si estas fueran células columnares azules, las células columnares azules que dijimos que son Alcian Blue negativas, Paz positivas, no son sinónimo de Barrett. Bueno, y esto es un poquito para ver un ejemplo de esta metaplasia intestinal del cardias, metaplasia intestinal del cardias, que se denomina, según Spetzer, como esófago de Barrett de segmento ultracorto. Bueno, acá vamos a considerar solamente las dos imágenes superiores, las que dice tipo Barrett, ya que la metaplasia de tipo gástrico ya no se considera más. Vamos a considerar solamente la metaplasia de tipo intestinal, que son las dos fotos superiores, que en este caso se utiliza, que no de rutina, pero se puede utilizar la inmunistoquímica para determinarla. Sabemos entonces que la metaplasia de tipo Barrett es citoqueratina 7 positiva intensamente a nivel superficial y profundo, y citoqueratina 20 positiva focal solamente superficial. Bueno, entonces el reflujo gastroesofágico puede generar metaplasia intestinal, que dijimos que se denomina esófago de Barrett, y el esófago de Barrett puede evolucionar a cambios de tipo displásico, de bajo o de alto grado, y estos cambios displásicos terminar en este caso
como un adenocarcinoma del tercio distal del esófago. La displasia, ¿no es cierto?, en el esófago de Barrett, que se da en 0,2 a 2% anualmente, es una lesión preinvasora que se da generalmente en raza blanca a mayor edad y con síntomas prolongados, ¿no es cierto?, y que se divide en distintas categorías de neoplasia intraepitelial. Lo que se conoce como negativo para displasia, indefinido para displasia, que son aquellos cambios regenerativos en un epitelio metaplástico, que no podemos reconocer si hay o no hay displasia, por lo tanto se debe sugerir tratar la esofagitis y hacer nuevas biopsias post tratamiento, y las displasias de bajo grado y las displasias de alto grado. La displasia de bajo grado es una alteración arquitectural ligera con estratificación e hipercromasia leve, con atipía citológica que se limita a la base de las criptas, y la de alto grado tiene una alteración arquitectural pronunciada con formación de brotes o patrón cribiforme, estratificación e hipercromasia como anís o cariosis marcada, con núcleos bizarros, mitosis abundantes y un patrón tipo adenoma plano. Acá vemos distintas imágenes de distintos grados de displasia. Displasia, o sea, negativo para displasia la primera imagen, ¿sí? Después tenemos indefinido para displasia, displasia de bajo grado y displasia de alto grado. Entonces, a nivel superior izquierdo, negativo para displasia; a nivel superior derecho, indefinido para displasia; a nivel inferior izquierdo, displasia de bajo grado; y a nivel inferior derecho, displasia de alto grado. Difícil de observar macroscópicamente, por lo tanto siempre hay que hacer múltiples biopsias. Bueno, la displasia, más allá de que es bajo o alto grado, puede ser de tipo 1 o 2. La displasia de tipo 1 es cuando las glándulas tienen características similares a las glándulas displásicas que observamos en los adenomas colónicos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver glándulas con pérdida de la secreción de mucina y una pseudoestratificación con hipercromasia y agrandamiento nuclear, presencia de mitosis, glándulas tortuosas con brotes epiteliales. Sin embargo, la de tipo 2 son glándulas como las que se ven generalmente en las glándulas displásicas de la colitis ulcerosa, o sea, con presencia de núcleos grandes, hipercromáticos, pero casi sin estratificación. Este tipo 2 solo excepcionalmente se halla en forma aislada. Bueno, acá para que comparen, ¿no es cierto?, una foto del esófago distal normal, ahí con los pliegues en la unión esófago-gástrica y el resto de mucosa inferior correspondiente al fondo gástrico. Pero fíjense, el esófago normal tiene una mucosa pálida, levemente rosada o pálida. Y este es el aspecto, por ejemplo, de un esófago de Barrett, donde vemos estas lengüetas de color rosa salmón, características. Bueno, esto es un poco para tener en cuenta cómo se hace el seguimiento del paciente con displasia según el grupo de Seattle. Cuando nosotros hacemos diagnóstico de esófago de Barrett, debemos hacer endoscopías y biopsias múltiples anualmente. Si nosotros encontramos una displasia de bajo grado o indefinido para displasia, se hace un tratamiento antirreflujo y biopsiamos entre 3 a 6 meses después. Si es negativo para displasia, se hace una endoscopía 3 a 6 meses después y hasta 2 estudios negativos consecutivos se siguen anualmente.
De lo contrario, si persiste la displasia de bajo grado o indefinido para displasia, hacemos seguimiento cada 3 a 6 meses. El problema es cuando encontramos displasia de alto grado, que debemos repetir el estudio a los 2 o 3 meses y consultar con un patólogo con experiencia en el tema. Si se confirma el diagnóstico de displasia de alto grado, entonces allí hay que evaluar si se hace esofagectomía o nos enfrentamos al riesgo de progresión a adenocarcinoma. Hoy se está utilizando generalmente también la mucosectomía en el tratamiento de estos casos. Bueno, y esta es la consecuencia final del esófago de Barrett. Acá vemos una imagen endoscópica como macroscópica correspondientes a un adenocarcinoma, que constituyen la mitad de todos los carcinomas diagnosticados. Se sitúan básicamente en el tercio distal del esófago, pueden invadir el cardias, muchas veces comienzan como una placa mucosa que evoluciona a una masa de hasta 5 centímetros de diámetro, que infiltra en forma difusa o a veces se presenta en forma ulcerada. Son tumores glandulares, obviamente, que forman mucina. Los que proceden del Barrett suelen encontrarse en mayores de 40 años, más frecuentemente varones de raza blanca, y se acompañan de disfagia con pérdida de peso, hemorragia, dolor, vómitos, con sobrevida a los 5 años de menos del 30%. Los mucosos o submucosos, 80%. Obviamente que son tumores glandulares que forman mucina con rasgos de tipo intestinal, pueden tener a veces células en anillo de sello difusamente infiltrante, pero la mayoría son adenocarcinomas de tipo intestinal. Bueno, acá vemos que constituyen estructuras tubuloglandulares, ¿no es cierto?, con distintos grados de diferenciación, núcleos vesiculosos, algo agrandados, con nucleolos evidentes. Bueno, los derivados de epitelio metaplásico de Barrett son adenocarcinomas en los que se ha demostrado una sobreexpresión de la P53 y mayor proporción de células con ADN en fase G1S. Las pérdidas de alelos del brazo corto del cromosoma 17 o mutaciones puntuales de la P53 se encuentran solo en focos displásicos con progresión a adenocarcinoma franco. Bueno, recordar entonces simplemente que esta condición fue descrita por Philip Rowland Allison en 1948, pero el término esófago de Barrett fue acuñado por el doctor Norman Barrett, que era un cirujano británico nacido en Australia, que describió este trastorno en 1957. Bueno, con esto terminamos por hoy. Muchas gracias.